No, no, no vamos a poner nada. Así menos faena. Vale, vale. Que abrimos un turno de preguntas para los que quieran intervenir. Sí, claro. Bona vesprada. A totes, a tots, el que hauria de ser avui un seminari de literatura comparada organitzat per l'àrea d'IDEM, de literatura comparada de la Universitat Jaume I, té una, diguem-ne, sessió de portes obertes en la qual me congratule de saludar alguns coneguts i bé, dins del que és la dinàmica d'esta assignatura que forma part del grau d'Humanitats, com vaig dient, s'organitzen una sèrie de seminaris al llarg del curs. Ja en vam fer un la setmana passada sobre els anys 30 i els feixismes a Europa. Avui ens dedicarem a allò que s'anomena, bé anomenant-se literatura de gènere. I, com no, per a parlar de literatura de dones, literatura de gènere, tenim una escriptora de referència, anava a dir a la província de Castelló, no, més enllà de la província de Castelló, però molt nostra i ben nostra per diverses raons, entre altres algunes entranyables personals per a mi, com que va ser una de les primeres alumnes que vaig tindre a l'Institut de Segorb en Cou. Rosario Raro en aquella època ja escrivia, és a dir, és una escriptora d'ofici i jo crec que ara ja una escriptora consolidada i en la seva època, puc parlar de la teva adolescència? Sí. En la seva adolescència ja destacava com a alumna que feia uns exàmens fora de lo normal, uns exàmens raros com el seu cognom, uns exàmens que sorprenien per la redacció. No de vegades, quan un examen està ben redactat i fins i tot té la capacitat de crear un estil, és una cosa d'admirar. Jo recordo sempre el meu pas pel batxillerat en determinats alumnes de referència i, evidentment, Rosario no podia ser menys que un dels alumnes de referència més importants per als que hem fet de professors en els instituts. Ella, com dic, tenia un estil peculiar, un estil propi que ha mantingut al llarg dels anys i ha anat millorant, evidentment, i per lo que estic veient així, en els anys tot millora. Ha anat millorant, ha anat fent-se una carrera i ja va donar un pas important en la seva trajectòria com a escriptora. De totes maneres, jo també aconsellaria que els ací presents llegiren coses escrites abans per Rosario, per a constatar allò que estava afirmant jo abans. Ja va fer un pas definitiu en la seva carrera com a escriptora amb Volver a Canfranc, una obra de referència, una obra que barrejava la capacitat de crear intriga, el domini dels personatges i una narrativa àgil. I això és una cosa que sovint les novel·les, aquests tres elements, no tenen els tres tan ben conjuntats. En aquest sentit, és d'admirar, per tant, aquesta primera obra de referència o gran obra de Rosario, Volver a Canfranc, a la qual han anat seguint altres novel·les. Desaparecida en Siboney, on hi ha temes delicats de la història d'Espanya i de Cuba, si se'm permet, una mica, com dic, delicats. La huella d'una carta, també un moment que forma part de la història i de la formació sentimental de molts espanyols, de tots els que escoltàvem a la senyora, que no era tal, a la senyora Francis, querida senyora Francis, m'entén? Bé, i evidentment el cielo sobre Canfranc seria una de les obres de retorn a
a Canfranc. Jo no vull estendre'm, no vull fer-me pesat, perquè si hem vingut a alguna cosa així és a escoltar a Rosario i a que ens conte coses de la seva obra. No obstant, després els ací presents tindran oportunitat de preguntar i de debatre, d'intervindre, de fer les consideracions que creguen pertinents. Moltes gràcies, Rosario. Quan vulguis pots començar. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, porque ahora esta es la hora de la siesta. Porque claro, con estas altas temperaturas y el verano que no acaba. Y bueno, hay un grupo de vosotros comandado por Roser Barrufet, una grandísima escritora, también paisana nuestra, que son de la Universitat Pere Majors y que me consta que fuisteis de viaje de fin de curso a Canfranc. Y por eso le decía a Adolf que dejaremos un tiempo al final pues para intercambiar impresiones y para que sea más ameno, porque yo estaba muy a gusto escuchándolo y claro, lo de salir de ese estado de trance pues es menos agradable, pero bueno. Y después muchos os habéis inscrito en el aula de escritura creativa de este curso 2023-2024. Ha sido el mejor momento para que os unierais porque vamos a celebrar el 20 aniversario y será una fiesta por todo lo alto. Os conozco solo por correo, pero bueno, el día 19 de octubre ya estaremos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Esa carrera, ese grado al que va dirigido esta actividad y que, bueno, pues que son más necesarios que nunca, ¿no? Esos estudios porque, como decían, según unos Propercio y según otros Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas y si perdemos esa perspectiva, pues sucede, ¿no? La situación o las situaciones en las que estamos. Bueno, para que las cosas salgan bien no hay nada como estar entre amigos y yo creo que habéis adivinado cuál es la relación que nos une a Adolf y a mí. Solo desde 1988 a mí me hacía mucha ilusión estar esta tarde aquí con quien ha sido pues, mi gran padrino, ¿no? Pues con quien descubrí la literatura catalana. Eso sí, nos abandonó pronto porque se fue a la mili, porque en esa época era obligatoria y ya había tenido varias prórrogas para estudiar filología y bueno, se fue, vino Marisol Cebolla, con quien estuvimos también muy a gusto, pero por suerte la amistad pues, ha continuado y el aprendizaje por mi parte también. Adolf Piquer es actualmente el director del Departamento de Filología de la Universitat Jaume I, ha sido profesor titular en la Universidad de Salamanca, en Los Ángeles y en muchas partes del mundo. Conoce en persona a algunos de mis ídolos como a Coseriu, ¿no? Estos que estudian. Sí. Y entonces, pues, no sé, que espero que sea un rato agradable, sobre todo que participéis mucho, porque me consta que tenéis mucho que decir y que aportar. Algunos con un libro ya a las puertas. Y bueno, yo lo que me he escrito para esta tarde pues es un guión breve para, como os digo, no restar tiempo de vuestras intervenciones y quería hacerlo girar en torno a una frase de Max Sau como motivo de reflexión porque, claro, el seminario de narrativa, género y memoria es hoy, pero hay una exposición, la del mapa, ¿no? de Max Sau con sus geografías y en la otra sesión pues también se habló del tema de la recuperación, ¿no? de la memoria. Y esa frase de Max Sau que, hablando de la primera parte de estos 3 puntos, el que corresponde a narrativa, el segundo será el de género y el tercero el de memoria, lo digo porque así estructuramos esta charla y mejor, pues dice la frase que las fronteras son esas líneas que no existen pero por las que los hombres se matan.
Yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, pues Adolf es una persona que también está muy vinculada a Ucrania por motivos personales, y yo creo pues que es imposible que esto nos lleve a una reflexión, ¿no? del estilo de que no acabamos de evolucionar como especie, que podemos estar, por una parte, muy tecnologizados, ¿no? Por utilizar un verbo así un poco extraño, muy sofisticados, pero de repente emerge la barbarie, y en sentido puro, y primitivo, y sin ningún tipo de cortapisas. Y entonces, claro, yo creo que esa es la gran reflexión humanista. He traído una frase para hablar de la narrativa de la autora Olga Tokarczuk. Mi pronunciación en polaco deja bastante que desear, pero me lo he puesto así entre corchetes, como en la fonética. Y claro, y cuando he leído esta frase, ella fue Premio Nobel de Literatura en 2018, estos días sabremos quién es quién es la del 2023, y dice Olga Tokarczuk: en primer lugar pensé, como no se ha contado todavía esta historia maravillosa, cómo es que se ha quedado en el olvido. Yo la descubrí en el norte de Polonia, en una librería pequeñita. Ahí encontré la historia, la comencé a leer y pensé, esto no puede ser, esto tendría que saberlo. De repente es como si nos hubiesen borrado esta historia de nuestro imaginario colectivo. Desde el principio pensé que era material de escritura. Esa frase, claro, yo no la voy a reformular porque sería un atrevimiento por mi parte, pero yo creo que no se puede decir mejor lo que yo he sentido en el caso de mi narrativa, y lo que muchos de los que estáis aquí sentís también, ¿no? O sea, cuando de repente tenemos conocimiento de algo que se nos ha escatimado o escamoteado, ¿no? Y decimos, bueno, los que estamos aquí tenemos una cultura general pues más o menos media, solemos leer bastante, a veces por trabajo, otras por ocio, y claro, y de repente nos encontramos con una historia inmensa que pensamos que si eso no nos ha sido contado, ha sido porque ha habido determinados intereses políticos, pero sobre todo económicos detrás, porque en los intereses económicos es donde está el verdadero poder, ¿no? Y claro, a mí me sucedió eso con la historia de Canfranc. Yo de repente vi que había un lugar en el Pirineo aragonés que había sido el único municipio, bueno, en este caso con dos núcleos de población, pero es un mismo municipio ocupado por el ejército alemán, que lo que había sucedido allí era una mezcla de la lista de Schindler y Casablanca, pero a 4 horas, ¿no? Que los que ya habéis venido sabéis exactamente cómo es el paisaje, cómo es los demás. Y claro, y entonces nos planteamos pues que los héroes no tienen por qué ser siempre americanos o ingleses, ¿no? Pueden ser incluso pues, de un lugar remoto, recóndito. Allí pues, el jefe de la aduana internacional era bretón, que dicen que es un carácter bastante parecido al aragonés. O, no sé, pienso, por ejemplo, en Garbo, ¿no? En Joan Pujol, el gran artífice de la operación de engaño sobre el desembarco en la Segunda Guerra Mundial, pues era de Barcelona. Y son como historias que yo creo que quienes escribimos tenemos ese desafío, ¿no? De traerlas al presente y decir, si yo me he quedado sorprendida, voy a contarlo, voy a transmitirlo, porque imagino que los lectores, si consigo escribirla sin cargármela demasiado, ¿no? Se conmoverán y pensarán lo mismo. Eso me pasó igual, lo ha dicho Adolf, con La huella de una carta. O sea, el detonante fue que yo llegué a saber que en este país habían nacido más de 2.000 niños con malformaciones producidas por una pastilla, que el principio activo es la talidomida, aunque bueno, como hay farmacéuticos en la sala, si digo algo mal me corregís. Y claro, a mí me pareció terrible no el suceso en sí, sino la forma en que se había tapado. O sea, era
otro de los grandes escándalos del franquismo que se habían ocultado, y entonces pues junté eso con lo que era la intrahistoria de este país, pues desde los años 40 hasta 1982 más o menos, que se acabó el consultorio de la señorita Francis, que ya no le hacía caso a nadie, y entonces, porque claro, al principio yo creo que las mujeres españolas se dividían entre las que seguían sus consejos a pies juntillas, que era el ideario del nacionalcatolicismo, ¿no? Pero tal cual, que era como todo un universo, los seriales de la radio, las películas de Sáenz de Heredia, o sea, todo remitía al mismo código de valores y no eran como nosotras, que podemos comparar, tenemos internet, podemos leer lo que queramos, eso solo había una forma de ser y de comportarse. Y todo aquello de que los trapos sucios se lavan en casa, que cada uno aguante su cruz y todo eso. Entonces, en ese archivo del Baix Llobregat de Sant Feliu, yo me encontré la intrahistoria de España durante 4 décadas con pelos y señales. O sea, si alguien de aquí quiere escribir sobre algo, os aseguro que de muchas cartas de las que yo leí allí se puede sacar una novela, porque eran historias tremendas. O sea, primero leí las de Segorbe y luego las de Castellón, o sea, para ver si conocía a los protagonistas y lo que hacían y demás. Y claro, el tema delicado que ha dicho Adolf, pues el de Desaparecida en Siboney, así paso muy rápidamente por los 4 y ya os hablo de otras cosas. Claro, por ejemplo, nos han contado muchas veces que el origen de las grandes fortunas de la burguesía catalana están en el sector textil, en las fábricas, sobre todo de las cuencas del Ter y del Llobregat. Yo miré cuánto... Hola, Laura, buenas. Que cuánto... Tiene sitio aún, ¿eh? Que cuánto valía un telar en 1875, que es cuando sucede la novela, y valía pues como un coche de gama media ahora mismo, en 2023. O sea, imaginaos llenar una nave industrial con telares y claro, y luego que tenían la materia prima gratis porque el algodón lo traían sobre todo de Cuba, y por los contactos y negocios pues con los hacendados de allí, pues no les costaba ni siquiera el transporte, porque era propiedad del protagonista de mi novela Desaparecida en Siboney, que tenía una compañía naviera. Y luego El cielo sobre Canfranc, pues bueno, otra gran estafa del franquismo, inverosímil, porque ese fue mi gran desafío, porque cuando yo empecé a leer en qué consistió todo lo que hicieron y cómo se había cernido el silencio después, pensé, esto lo tengo que contar porque es como, os decía, traerlo a la luz de las tinieblas, que decía Max Au también. Y claro, y lo que me sucedió es que cuando ya estaban escritas las 4, por lo que os digo de la memoria, me di cuenta de que había algo en común. O sea, yo no voy a decir que son una tetralogía, ¿no? Porque esas estrategias comerciales a posteriori me parecen un poco forzadas, pero sí que hay un genocidio detrás de cada una de ellas, ¿no? Un genocidio, un delito de lesa humanidad. Y claro, y reflexionando sobre esto para preparar las notas de esta tarde, pues he visto algo que sí que tenía claro, que mi narrativa siempre está basada en lo que en la tradición anglosajona se llama faction, o sea, es decir, que está basada en los facts, en los hechos reales, porque bueno, yo estoy convencida de que la realidad siempre nos otorga los mejores argumentos, ¿no? Por eso decimos tantas veces aquello de te voy a contar una cosa que no te vas a creer, pero me ha pasado. Bueno, la cuestión del género dentro de la narrativa, claro, por ejemplo, en El cielo sobre Canfranc es ante todo un homenaje pues, a esas mujeres que todos, por suerte, tenemos alguna o algunas en nuestra vida, pues no sé, de más de 85, de 90 años incluso, con unas mentes absolutamente preclaras, una forma de ser, unas habilidades que, claro,
a mí muchas veces, ¿no?, la reflexión a la que me lleva es pensar que si hubieran tenido la posibilidad de estudiar, ¿no?, de hacer el COU pues, con Adolf, de ir luego a la misma facultad de Filología, ¿a dónde hubieran llegado? Yo creo que nos darían 40 vueltas, ¿no? Porque, claro, esas circunstancias de la posguerra que les marcaron, les impidieron estudiar, y yo he querido retomar pues, no solamente el papel de las maestras, sino sobre todo el de quienes quisieron serlo y no lo consiguieron. Y, por ejemplo, por eso en la segunda novela de Canfrán, cuando por fin la protagonista consigue el título de magisterio en la Escuela Normal de Huesca, se lo da a su madre, ¿no?, en un acto que tiene bastante de ritual, de ceremonial, y la madre está un minuto acariciándolo, porque está acariciando un sueño, es decir, lo que ella no pudo conseguir, pues como consuelo le queda pues que lo ha conseguido su hija. Pero claro, me he dado cuenta también de que es como un fresco, ¿no?, las 4 novelas de la condición femenina en España, y digo España porque en ese momento, en el último cuarto del siglo XIX, como sabéis todos, sobre todo Josep, que me hizo unas precisiones muy interesantes en Desaparecida del Siboney, era una provincia española, Cuba era una provincia de ultramar. Claro, a mí me ha resultado muy interesante ver toda esa evolución. Hicimos hace poco un curso en la sede de la UGI, en el Camp de Morvedre, sobre mujer y literatura. Ahora Ángeles Caso está haciendo uno que se llama Arte en Femení, que algunos asististeis a la conferencia de inauguración. Estará aquí el día 30 de noviembre con la conferencia de clausura, porque el curso ha sido online, y ella hace un rescate de las mujeres artistas a lo largo de la historia. Yo hice algo parecido, salvando las abismales distancias entre Ángeles Caso y yo, solo en el caso de la literatura. Y claro, os he traído algunas cifras que yo creo que son bastante elocuentes, porque, claro, por ejemplo, antes que estábamos hablando pues del premio Nobel, ¿no?, que se va a dar estos días, he actualizado las cifras ahora porque las que tenía eran del 2018. Empezó a concederse en 1901. 8 años después lo ganó la primera mujer, que fue Selma Lagerlöf. La segunda tardaría 17 años en llegar, que fue Grazia Deledda, en el 26. Y ahora mismo se han concedido 112 galardones y de ellos hay 14 escritoras, ya incluyendo a Annie Ernaux, que fue la más reciente. Claro, estas cuestiones a mí siempre me gusta analizar las contradicciones, ¿no?, las aporías, hablando así en términos de construcción, que por qué pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la cifra que os decía, en 2018 se publicaron 34.183 títulos escritos por mujeres y 17, lo he dicho al revés, eso es la realidad y el deseo. Bueno, 34.100 y pico eran de autores y la mitad, además es la mitad exacta, de mujeres. Dentro de todo este análisis hay algo que a mí sí que me parece interesante, y es que, por ejemplo, y algunas de las que estáis aquí que escribís poesía lo sabéis perfectamente, hay un ámbito en el que las mujeres sí que destacan, que es en el de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Es como decir, eso es el reducto que está así conectado. Pero la mayoría es aplastante en el capítulo de ensayo. Claro, yo haciendo memoria, ¿no?, decir, ¿a quién conozco que sea pues autora de ensayo, de cariz filosófico? Sin esforzarme demasiado, inmediatamente he pensado en Ana Noguera, que es una de las mayores ensayistas, pues sobre todo de temas del capitalismo y demás. Adela Cortina, que se hizo famosa pues por el término
Aporafobia, pero ya tiene una larga trayectoria anterior, o Rosa María Rodríguez Magda, por ejemplo, ¿no? O sea, son como así bastiones, pero luego, claro, leemos más las mujeres que los hombres. Esto también habría que analizarlo, porque no creo que sea cuestión de tener más tiempo. Igual es que buscamos el escapismo, ¿no? Como sea, a través de la literatura, a través de las series. Y claro, y con este curso que hicimos de mujeres y literatura y toda esta cuestión de género, yo observé, o sea, primero hicimos un cuestionario para tener conclusiones así a la manera de un congreso, la cantidad de mujeres, y hablo desde la Edad Media hasta principios del 20, que tenían apellido compuesto, es decir, tenían la preposición de, ¿no? Como que eran cónyuges o eran hijas y se definían muchas veces por el parentesco, pero sí que es verdad que otro factor muy importante es que no solo teníamos que plantearnos qué importancia tuvieron en su época, que tuvieron, y mucha, alguna de ellas, por ejemplo, María de Zayas, ¿no? Con la preposición incluida, sino que yo creo que el problema principal ha sido que la posteridad les ha sido esquiva. O sea, en su momento sí que tuvieron cierto renombre, pero después han sido, no sé si borradas o tachadas, y a mí eso sí que me ha hecho pensar, ¿no? en quién decide cuál es el canon, qué autores pasan a la historia y todas esas cosas. Y bueno, pues mi narrativa es un intento pues de rescatar a todas esas mujeres, da igual, anónimas, famosas, y por supuesto todos los hombres que estuvieron con ellas y que ayudaron muchísimo a que pudieran tener la relevancia que aparece en estos libros. Hay una autora que yo creo que, como tenemos una imagen a veces pues un tanto desvirtuada de ella, porque se la considera solo pues una poeta para niños, como si eso fuera fácil, ¿no? Porque yo creo que no hay un público más exigente que los niños. Yo cuando he hecho alguna presentación o algún club de lectura o incluso en el aula de escritura, cuando a veces me dice alguien, no puedo ir que tengo que estar con mi hijo o con mi hija, yo digo, tráetelo. Y bueno, se lo pasan muy bien y hacen unas preguntas porque ellos no tienen filtros, no tienen prejuicios y son muy, muy interesantes. Y lo decía por el caso de Gloria Fuertes, por ejemplo, que incluso ha sido motivo de parodia, ¿no? Y es una de las grandísimas poetas de la generación del 50. Bueno, Jorge tiene un libro que se llama Poeta de guardia, como el de Gloria Fuertes. Y claro, y os quiero, como estoy hablando así un poco del panorama de la mujer a lo largo de la literatura, quería leeros un poema suyo para que veáis el profundo calado que hay detrás de sus versos, o sea, que nos parecen pues muy humorísticos. A mí el principio incluso me recuerda a un chiste de Gila, ¿no? Pero seguramente Gila conocería pues su obra. Pero bueno, tiene cargas de profundidad tremendas. Y yo creo que habla muy bien de cómo era la situación de la mujer, pues en esa época, yo creo que hasta el 70, que la conocimos algunos, ¿no? De pequeños, los 80, los 90 ya cuando murió. Pero creo que resume muy bien el panorama literario personal, además con su con su cuestión sexual también, ¿no? O sea, es que ya lo tenía todo. Y dice Gloria Fuertes, el poema es uno de los dos que se titula Autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuanto más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Yo creo que no se puede decir más en menos, ¿no? Claro, Pemán era el autor del régimen, ¿no? Con sus cuentos de mamá, sus cuentos republicanos y todo. Claro, la flor, sabéis que es la flor natural de hechos florals, ¿no? De los concursos, pues era el premio simbólico, pero muy prestigioso. Luego, pues el sufrimiento, ¿no? Pues todos sabemos, aunque no lo hayamos vivido, cómo era un parto en esa época, y hace un retrato sociológico de la situación de la mujer, ¿no? Que tenía un trabajo. Cuando las mujeres empiezan a trabajar, claro, algunas ya habían trabajado toda la vida en las fábricas y en el campo. Las que empiezan a incorporarse en el ámbito urbano, pues sobre todo trabajaban de dependientas o eran secretarias, y claro, lo que dice que trabaja como si fuera tonta, ¿no? Porque claro, la capacidad de esta mujer pues estaba, y bueno, pues cómo era la guerra, cómo era la posguerra. Y luego, claro, esto es muy discutible. A mí me parece una de las grandes poetas sociales, ¿no? En esta vertiente de su creación. Yo estoy bastante de acuerdo con ella porque, y esto digo que vaya por delante, que yo leo sin prejuicios, leo sin complejos, leo de todo, pero yo creo que no soy capaz de escribir por escribir. O sea, yo lo que escribo tiene que tener una intención. A mí, pues, las novelas estas de, pues, no sé, de hadas y bosques, literatura fantástica, pues me parece que está muy bien. Algunas significan más de lo que parece, pero yo, no sé, el componente social lo veo inextricable, ¿no? Y luego, pues que, por ejemplo, todas estas cuestiones, ¿no? Que os decía antes, pues de la escritura sobre los genocidios, ¿no? Y demás, y que precisamente en la de Desaparecida en Siboney encontré un dato, y era que ya posteriormente, ¿no? Durante la Guerra Civil, algunos archivos habían ardido así como por autocombustión, ¿no? Claro, se aprovechó todo lo que supone una guerra, ese escenario de confusión, de crimen, etcétera, pues para hacer desaparecer determinados documentos muy sensibles, pues de los registros de la propiedad, y que tienen que ver con este libro que os decía antes de Desaparecida en Siboney, porque era la prueba y la constatación de que algunas grandes fortunas pues no provenían de la industria textil, sino del tráfico de esclavos, ¿no? Por ejemplo. Y claro, y en ese sentido sí que quería, para cumplir mi promesa de, además Lluís también querrá decir algo, me imagino, ¿no? No sé si te pongo en un aprieto, pero bueno. Que terminar con dos frases, ¿no? Que para seguir con todo el seminario de literatura comparada, pues también, como la que os he dicho al principio, son de Max Au. O sea, Max Au, entre muchas otras cosas, porque yo creo que no había género literario que se le resistiera. Hay un chiste que a veces contamos Pascual y yo, Pascual más, que decía
que algunas personas pues tenían en Ciudad de México pues la costumbre de desayunar leyendo el periódico, y otros desayunaban cada mañana con el último libro de Max Aub, ¿no? De prolífico que era. Entonces, entre sus facetas, pongo en antecedentes a quien no lo conozca, él decía que uno es de donde hace el bachillerato, por tanto él se consideraba valenciano porque estudió en el Luis Vives, y él era tipógrafo también, ¿no? Y entonces todos los años enviaba a sus amigos lo que él llamaba el correo de Euclides, que era una primera página de un periódico compuesta, ¿no?, con sus artes de imprenta, cada titular pues con una letra distinta, el color, o sea, el fondo era crudo y el color era pues rojo, negro y gris. Y había una frase ahí que a mí me gustaba mucho, que yo creo que define muy bien lo que es el arte y dentro del arte la literatura, y decía Max Aub que el arte consiste en convertir la verdad en mentira para que no deje de ser verdad. Y bueno, luego dijo Vargas Llosa lo de la verdad de las mentiras, pero yo creo que eso estaba en lo de Max Aub. Y claro, y por ejemplo, ¿no? Hablando también de la memoria y cómo le preocupaban a él estas cuestiones, él cuando murió estaba escribiendo un libro sobre Buñuel que quería de alguna forma pues hacer como el de Matisse, ¿no? Novela y demás, porque él decía que cuando pasen 2 siglos nadie va a saber si era más real Luis Buñuel o el Quijote. Que pase a la posteridad un personaje, o decía también que la obligación de un escritor es que tenemos que aumentar el registro civil, ¿no?, con personajes. La verdad es que Luis Buñuel tenía todos los componentes para que parezca un personaje inventado, porque, no sé, si alguien ha leído Mi último suspiro, que son las memorias, tiene episodios absolutamente disparatados. Y entonces me gustaba mucho, ¿no?, esta reflexión sobre lo que es el arte, y luego esa parte del compromiso y esa frase que yo la tengo allí en mi web y la leo de vez en cuando y me la repito, ¿no?, también de Max Aub, que decía que las cosas solo tienen una dificultad: hacerlas. Entonces, claro, pues viniendo de alguien que pasó 3 guerras, que se exilió y que nos ha dejado tanto, pues quería terminar este apartado de la memoria pues con alguien que levantó acta, ¿no?, sobre lo que fue la guerra civil, pues con toda su serie de los campos, y así no hablo solo de mis libros también, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé si os parece, abrimos un turno de preguntas, hablamos también de vuestro viaje a Canfranc y, no sé, de lo que queráis. Si yo no lo sé, os lo responderá Adolf o Lluís Meseguer y así entre todos haremos un buen debate. Y nada, como dicen, espero que hayáis pasado un buen rato, aunque no haya sido este. Muchas gracias, Rosario. Bien, si alguien quiere intervenir. Rosa. ¿Se oye? Sí. Sí, que hace muy poquito estaba leyendo un texto. Como leo a veces varios libros, ahora no sé muy bien de qué libro era, pero se decía que las mujeres que escribimos, lo digo a propósito de algo que has comentado tú, digamos, de dónde está el poder digamos, en el recuerdo de las escritoras, de que las mujeres que escribimos somos olvidadas en 2 generaciones. Es algo un poco terrorífico, ¿no?, después de todo el esfuerzo que se hace. Es decir, en 20 años se supone que las que estamos escribiendo ya dejamos de existir para la gran mayoría, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno,
ella es Rosa Lentini, una poeta a la que os aconsejo leer. Y antes de responderte voy a aprovechar para decir que gracias a las gestiones de Laura Tomás, por aquí presente, y de Natia Alcañiz del SASC, pues el día 14 de diciembre estaremos aquí Rosa Lentini y servidora, es que esto de anteponerse queda fatal, junto a Mercedes Montmany, que hablando de ensayistas y de críticas literarias, os gustará mucho conocerla. Y Ricardo Cano también. O sea, seremos 4 y ya os emplazo para ese día, el 14 de diciembre, que además será nuestro último día de clase antes de Navidad, porque realmente que vais a agradecer su visita porque es una eminencia. Esta propuesta partió de Lluís Meseguer porque nos dijo el año pasado tenéis que hacer algo con Mercedes, ya teníamos cerrado el programa del curso de escritura creativa. Y bueno, respecto a tu pregunta de los 20 años, o no sé si nos olvidaremos antes nosotras, de nosotras mismas también, ¿no? Se nos borrará la memoria, pero bueno, que yo lo que veo, y esto sí que os lo puedo contar en primera persona, yo cuando digo que escribo, la primera pregunta es si escribo de amor. O sea, porque es como, si eres mujer, escribes novela rosa. Y claro, y luego lo que ha dicho Adolf, la señorita Elena Francis en realidad era Juan Soto Viñolo, que era un crítico taurino, y bueno, igual el tema de los cuernos era muy apropiado para el consultorio. Pero claro, ese tipo de cuestiones, yo os puedo decir, y esto es muy discutible, pero yo solo os hablo de mi experiencia, que yo he observado que a mis compañeras de editorial y a mí, hablo del público, no por supuesto en la editorial, nos toman menos en serio. Una muestra de eso es que nos llaman a todas por el nombre. Yo soy Rosario, luego está Luz, luego está Paloma, luego está María, luego está Dolores. En cambio ellos son Corral, son Posteguillo y siempre se les nombra por su apellido. Luego os invito, por lo que dice Rosa también del borrado y el olvido y demás, a que hagáis un experimento y que veáis en las novelas, en las películas, en las series, en la vida real, en los diálogos, que es más habitual, y eso está analizado por lingüistas, que un hombre interrumpa a una mujer, pero en los diálogos que se escriben y demás, una mujer no suele interrumpir a un hombre, claro, en mi caso menos, pero como son de época, por llamarlas de alguna manera, porque si una mujer interrumpe a un hombre ya es algo definitivo, ¿no? Y sí que he visto determinados tics, por ejemplo, autoras que han sido grandísimas en su época, y pienso, por ejemplo, en Mercedes Alisat, que fue una de las grandes autoras de novela social de este país, pero me refiero, no sé, con La gangrena, ganó 2 veces el premio Planeta, o sea, es que ya no sé, eso sí, el Nobel no lo ganó, pero bueno, ya no sé lo que hay que hacer. Luego, por ejemplo, aquí en Castellón, Concha Alós, o sea, claro, dices Concha Alós y, por ejemplo, Adolf es especialista en su obra, pero a mí me ha pasado nombrarla, ¿no? Porque esta mujer era de Castellón. Yo este verano me leí un libro de relatos magistral, además de estos que te dejan pensando 3 días, ¿no? Y me han dicho, la mujer de Baltasar Porcel. Claro, como diciendo, bueno, no puede ser ella por sí misma una instancia, ¿no? Autónoma. Aquí hubo una grandísima poeta en el siglo XIX que fue Amalia Fenollosa, también una mujer, además, yo tengo ganas de escribir una novela sobre su vida porque, bueno, lo del poliamor, que nos parece muy de ahora, ella ya era avant la lettre en este sentido, tenía una vida apasionante. Y claro,
¿Quién conocía a Amalia Fenollosa a principios del 20? Estamos ahora hablando de grandes figuras como Concha Alós o bueno, por ejemplo, Elisabeth Mulder, que también, o sea, es una mujer que sí era de Barcelona, pero era de ascendencia holandesa. Si leéis su biografía, o sea, os garantizo que es imposible creer que alguien hiciera todo eso en una sola vida, porque era todo, o sea, era escritora, traductora, publicó más de 3 docenas de novelas. ¿Y dónde están? ¿No? O sea, es algo tremendo. El sábado por la tarde vi un reportaje sobre Terence Moix y el de La fabulación infinita. Es una serie de 3 episodios magnífica. Claro, y decían, ¿quién se acuerda ahora de Terence Moix? O de Javier Marías, que murió hace un año, ¿no? Claro, en el caso de las mujeres, pues no sé, muchas no nos hemos podido profesionalizar hasta hace muy poco. El día de la conferencia inaugural de Arte en Femení que os contaba de Ángeles Caso, ella nos contó cosas muy interesantes y decía que sus compañeros escritores, que las mujeres de ellos le decían a los niños, no molestes a papá que está en el despacho escribiendo. Ella estaba en la mesa de la cocina y la niña le decía, tengo hambre, ponme la merienda. Ahora ya Celia se llama, ahora ya no se lo dice, que tiene 30 años o más. Claro, entonces yo creo que ese tipo de cuestiones sobre el efecto de borrado, porque yo distingo lo del efecto de borrado y de tachado. Lo primero lo podemos atribuir a la erosión del tiempo, ¿no? A esta cultura de lo efímero que vivimos, pero en el efecto del tachado hay una intención. Y ahí hay algo motivado. Jorge, tenías una... ¿no? Bueno, mientras, si acaso apunto... Rosalía. Sí, perdón. Hablando de mujeres olvidadas, de escritoras de Castellón, hace un par de meses semana fuimos al cementerio completo, Sí. a una de las visitas, y comentó algo que no sé si vosotros habéis oído hablar de ella, de una mujer que escribía crímenes situados aquí en sitios, en calles y en pisos de Castellón, pero un montón de novelas. Es que, mira, te agradezco la intervención porque en vez de recomendar libros también podemos recomendar personas y yo recomiendo a Queta Ródenas. Algunos ya la conocéis. Con el aula de escritura hemos hecho bastantes visitas al cementerio, al cementerio antiguo de San Josep, ¿no? Es de Castellón. Y entonces, por ejemplo, buscaré la autora de Crímenes porque ella ha ido publicando algunos también, pero hay una persona enterrada en el cementerio de Castellón de quien Adolf también sabe muchísimo, que es Palmira Pla. Claro, Palmira Pla fue una renovadora de la pedagogía. Montó un colegio en Venezuela. Existe una beca actualmente para estudiantes venezolanos que quieren venir a España. Fue una de las madres de la Constitución, que también las hubo, no eran solo señores con barba. Y claro, ella estuvo en las primeras Cortes Constituyentes y murió en Benicàssim porque era concejala en el ayuntamiento ya al final de su vida. Fue maestra en Almassora. A mí me chocó muchísimo que cuando ella se iba a las sesiones del Congreso de los Diputados tenía que buscar una sustituta que le diera las clases, por lo que os decía antes de las maestras y del mérito que han tenido. Y le tenía que pagar ella. Entonces, claro, y la otra visita que hicimos, ¿no? Pues cuando vimos allí pues dónde estaba enterrada Palmira Pla, es que, no sé, tendría que haber un panteón de ilustres de Castellón, ¿no? Y sobre todo yo admiro mucho la labor que hace Queta,
porque Queta vive en los archivos y continuamente está rescatando historias y está trayendo a la luz pues, a esas mujeres, y buscaré la de los crímenes de Castellón, que ha habido algunos y muy truculentos además en esas épocas. Bueno, los del viaje a Canfranc, ¿no? Tendréis que decir algo también. De todas formas, a ver, yo, por ejemplo, ha habido grandísimas excepciones como Fray Benito Feijóo, ¿no? Por ejemplo, que si leemos a este hombre, ¿Benito se llamaba? Es que no me acaba de sonar. Bueno, Feijóo sí que me suena. Padre Feijóo. Eso, diremos el padre. Pues, entonces, este hombre, mira, yo tengo ganas de hacer ese experimento alguna vez. Claro, escribió en el siglo XVIII, ¿no? en la Ilustración. Cuando habla de las mujeres, se avanza incluso décadas a lo que muchos dicen en el 2023. Claro, yo no establecería esa ecuación machismo, feminismo. Yo conozco, y esto lo digo sin cortapisas, como os tengo confianza, pues me da igual, conozco hombres muy feministas y conozco mujeres muy machistas. Y yo creo que eso no hay que identificar el género exactamente, sí que podríamos remontarnos a las causas, ¿no? De por qué algunos piensan de una forma y otros de otra. Y hace 2 fines de semana estuve en las conversaciones de Formentor y una filósofa que se llama Josefa Ros Velasco hablaba de un libro que se llama Mujeres y simios y cyborgs, y ella decía que claro, que el gran defecto de Occidente es que pensamos en términos dicotómicos, ¿no? Todo es en términos binarios, blanco, negro, ¿no? Zip y zape, o sea, siempre hay dos, pues el bien y el mal. Y claro, y ella decía que a estas alturas del 2023 tal vez tendríamos que superar ciertos planteamientos binarios y situarnos ya a un nivel superior y decir, más vale que nos aliemos, ¿no? Porque esto de divide y vencerás ha sido siempre muy viejo y muy útil, y pensar en otras cuestiones que también nos están dominando, ¿no? Y no sé. Bueno, que más cosas, no sé. Asunción, por ejemplo, tiene un caso de una mujer avanzadísima a su época, Sophie de Marbois, ¿no? Rousser. Claro. Tanto en Europa también como en Hispanoamérica. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención es ver la cantidad de mujeres increíblemente inteligentes y con unas historias fantásticas que hay en lo que era la América hispana del siglo XVI y del siglo XVII. Ahí también hay historias increíbles. O sea que el factor de dónde has nacido y cómo has nacido también condicionaba mucho el entorno. Eso es otra de las conclusiones a las que llegamos en ese curso, por eso os decía lo del apellido con la preposición de. Sí que es verdad que hubo padres, me refiero en el sentido de hombres, que les dieron a sus hijas la misma educación que a sus hijos, algo que también les honraba. Pero las primeras escritoras proletarias, ¿no? Por llamarlas de alguna forma,
aparecieron hacia 1920 y estaban vinculadas pues a la industria tabaquera, estaban en Sevilla, estaban en Cádiz y eran excepciones porque es como ha dicho Asunción, ¿no? Primero tendrían que tener la vida resuelta, tener instructores, ¿no? De latín, de griego, haber leído a los clásicos y demás. Y me estaba acordando de algo que contaba Cristina Peri Rossi, que como sabéis ha sido la última mujer ganadora del premio Cervantes, que entró en la biblioteca de su tío y solo tenía 3 libros de mujeres. Y le preguntó ella que por qué y le dijo, es que las mujeres o no escriben o si escriben se suicidan. Y efectivamente era uno de Safo, otro de Virginia Woolf y el otro era de Alfonsina Stormy. Y entonces, claro, era como una visión muy reduccionista, ¿no? No sé, pero... Sobre la intervención anterior sí que me gustaría apuntar, por ejemplo, uno de los casos de personaje ilustre, personaje femenino ilustre en la historia de la cultura es Madame de Châtelet. Sí, Madame de Châtelet. Madame de Châtelet, es la Yo soy la protectora, benefactora de Voltaire, entre otros, por asuntos de cuna, diríamos, ¿no? Y después un caso de formación en la lectura muy interesante que es el de las hermanas Bronte. También, claro. O Cecilia Boldefaber aquí, ¿no? Sí. También. Hay una mujer que es extraordinaria, que yo la veo súper moderna, que es Sor Juana Inés de la Cruz. También, ¿no? Bueno, tiene... Y esta mujer sí que tuvo que luchar todo lo que pudo colarse en la biblioteca del abuelo y leer a escondidas, ¿no? Pero porque no la educaban para eso, pero ella misma, así que hizo todo lo posible por acceder a eso. Ahora no, tenemos que meternos monjas. Era una vía Claro, sacra. la vía sacra. Bueno, más cosas no tienen por qué ser solo de la cuestión del Bueno, género. sobre lo que quieras, Diana. lo que apuntaba Rosalentini antes, sí que es cierto que ha tenido que pasar mucho tiempo, por ejemplo, para recuperar la memoria de las sin sombrero, las llamadas. Sí. Es cierto. Es decir, hasta que no ha habido una tendencia hacia lo que se da en llamar la ginocrítica, no se ha repescado aquel movimiento que creció, y voy a decirlo así, a la sombra, como mínimo a la sombra crítica de toda una generación. Y han salido muchísimas fotografías en las que hay prácticamente el mismo número de mujeres de la generación del 27 que de hombres, ¿no? Y claro, y se decía María Teresa León, la mujer de Alberti, Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, y siempre la postilla, ¿no? Y yo últimamente, no sé, he leído en el caso de varias mujeres que ellas decían que se negaban a ser una nota a pie de página de la vida de otra persona, ¿no? Pues tener entidad por sí mismas. Ana María Moix, sí. Personalmente yo creo que es mejor escritora que él, es decir, tiene una novela que se llama Julia, sobre la infancia de la familia, de ellos, es una verdadera joya y que la recomiendo a todos. Además estaba dentro de los novísimos, ¿no? Ana María Moix. Sí, yo creo que hay una anécdota, no sé si es de Pérez Ferrer o de alguno de los escritores, que compartían mesa de mantel muchas veces con Terence Moix y con su hermana, que comentaba, es que cuando ella intervenía o nos leía un texto, a veces nos corregía. Claro. Es decir, que... Sí, sí, pero... Prepotente, ¿no? Más intervenciones, venga. Vale, yo encantada. Con muchísimo que sabes y hay personajes apasionantes en tus novelas, reales además, que se ven personajes reales. Por ejemplo, Albert, el que me apasiona a mí, es
A ver, yo... Jefe de aduanas de Canfranc, durante la época más terrible. Claro, yo pensé que ese hombre merecía una novela, no sé si la mía o alguna mejor, pero bueno, no tengo por qué ser yo la que escriba siempre de Canfranc, lo pueden escribir más personas, pero lo que me hizo escribir sobre él fue que, claro, imaginaos la situación. Lo que sucedió cuando la liberación de París fue que Charles de Gaulle, como sabéis, estaba formando el que llamó el gobierno de los mejores, del que formó parte el escritor André Malraux, también compañero de andanzas de Maxau, porque rodó Sierra de Teruel, L'Espoir, La Esperanza en francés. Y a mí me apasionó, como dice Roussel, conocer su figura, porque, claro, cuando lo citó a su despacho, que de esa anécdota partió la novela, ¿no? Charles de Gaulle, esto os pido perdón a los que ya habéis estado en citas anteriores porque me voy a repetir, pero bueno, es como el núcleo. Pues le preguntó que si quería formar parte de la Asamblea Nacional, que sabéis que es el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados. Bueno, eso de equivalente, pero bueno, lo dejaremos así, ¿no? Lo digo sobre todo por el contenido. Porque, claro, llamar parlamento a un lugar lleno de personas que no saben hablar es un oxímoron, pero bueno, en fin. Entonces, no me voy a extender más en este tema. Lo que pasó con Albert Lelé, que le propuso formar parte de la Asamblea Nacional. Él estaba allí en su despacho sin decir nada, callado, ¿no? Como el hombre prudente que era. Un correligionario suyo que se apellidaba Franz le dio un codazo para que se manifestara. Le dijo Charles de Gaulle que si en vez de eso quería ser embajador de Francia, que le dijera el país, o que si quería ser ministro, como lo iba a ser Malraux, que se incorporó 4 meses después al gobierno. Y entonces Albert Lelé le respondió, cuando el otro le dijo de Gaulle, bueno, y si no quiere nada de todo esto, puede saberse lo que usted quiere, buen hombre, ¿no? Porque ya lo tenía intrigado. Y le respondió, volver a Canfranc. Ya está. Luego él a sus íntimos le dijo que no le gustaba tener jefes, ni aunque fuera de Gaulle, que le gustaba la naturaleza. Y fue una persona que, claro, aquí en nuestro país, la noche antes de que se va a formar el gabinete ministerial, todo el mundo está esperando a que lo llamen por teléfono. Gente que ni se nos pasaría por la cabeza que pudieran ser ministros, ¿no? Bueno, hay un pedagogo de Castellón, Toni Solano, que creo que tiene bastantes posibilidades, pero bueno. Claro, a mí un hombre que dijo, no quiero ser ministro, no quiero ningún cargo, ya me parecía que ameritaba una novela. Luego fue una especie de Schiller, como os decía antes, del Pirineo. Una persona que cuando le preguntaban por qué había hecho pues todas estas operaciones de salvamento de los judíos que cruzaban por Canfranc, entre ellos pasó por Canfranc Alma Mahler, acompañando a su entonces marido, Heinrich Mann, que era un hermano de Thomas Mann, Leon Feuerbacher, que era otro escritor alemán, Max Ernst, Marc Chagall, o sea, algunas de las grandes figuras de la intelectualidad, ¿no? de ese periodo de Europa, y que se salvaron pues gracias a Canfranc. Entonces, a mí me pareció que era una personalidad loable. Algo que me produjo escalofríos fue que, como en 4 años de escritura da tiempo de muchas cosas, pues un día, no sé muy bien por qué, puse en Google el apellido Lelé y el de Fairen, que es el de otro de los personajes de la novela, al que yo llamé Mayenne. Y entonces me apareció una persona, y ahora sabéis que esto de los grados que nos separan del emperador de Japón, que antes eran 3, ahora es ninguno. Porque si tiene Facebook, ya estamos conectados. Entonces, yo le escribí a la persona que se llamaba Víctor Fairen Lelé, yo estaba emocionada y le pregunté que si su abuelo
había sido, por si era un homónimo, aunque con esos apellidos, si había sido el jefe de la aduana internacional durante la Segunda Guerra Mundial en Canfranc, y él me dijo, el abuelo Albert. O sea, ahí me di cuenta de que lo que estaba diciendo Rosa del efecto de borrado, ¿no? Claro, para mí era la gran figura de la resistencia, el espía perfecto, el Schindler, y para él era su abuelo. Y entonces yo le dije que yo estaba escribiendo una novela sobre él, porque yo pensé pues, que si alguien escribiera sobre mis abuelos, pues me gustaría saberlo, ¿no? También. Y bueno, pues dije en la editorial que la primera novela se la enviaran a Víctor Fayren, porque era lo que tocaba. Él es catedrático de Física General en la UNED, en Madrid. Yo tenía constancia de que le había llegado mi novela, pero no me decía nada. Yo estaba aterrorizada por si me pasaba lo que pasó después con Fariña, que ojalá, ¿no? Porque no hay mejor herramienta de promoción que el escándalo. O sea, eso es infalible. Y bueno, y el caso es que hasta que caí en la cuenta de que en Madrid las vacaciones de Pascua las tienen pues una semana antes, que él no estaba en su despacho, bueno, todo eso. Tuve que esperar un mes hasta que en la Feria del Libro de Madrid pues vi aparecer a Víctor Fayren con Laura, con su mujer, y a 200 metros vi que venían hacia mí sonrientes, y entonces ya me relajé y dije, bueno, examen superado. Os lo cuento porque me dijo algo que me dio escalofríos. Y me dijo, mi abuelo era exactamente así. O sea, lo has descrito como si, no como si lo hubieras conocido, sino como si hubieras convivido con él años, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas mágicas que tiene la literatura, que estamos en una especie de estado así como que captamos, ¿no? Influencias, no sé, me pasó algo muy curioso hace poco, y es que estaba escribiendo sobre un campesino de Tarbes o de Tarbes en el sur de Francia, y eso os lo conté en San Joan de Moró, que resulta que, bueno, hablaba de los aviadores estadounidenses, mejor dicho, que eran derribados sobre Francia, los problemas que tenían para ocultarlos, porque no utilizaban bien los cubiertos, fumaban un tabaco que para los franceses olía a perfume, ¿no? Comparado con los gitanes y el tabaco negro y todo eso. Y lo más difícil era la forma que muchos tenían de andar. Y entonces yo quería escribir que le recordaba, ¿no?, al campesino francés, a esos actores que aparecían en las películas de John Wayne que él veía antes de la guerra, y yo, según yo misma había escrito, que veía en el cine de Tarbes pues antes de la guerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, de repente, pues revisé lo que había escrito. Yo utilizo un método que a mí dentro del método raro me resulta muy ameno, y es que la voz del sistema operativo del Word me lee lo que he escrito el día anterior, y ahora ya está muy mejorada, ya no es una voz tan robótica como antes, y de repente escuché que decía de esas películas del oeste que veía en el cine Le Méridien de Tarbes, y yo no sabía cómo había aparecido allí Le Méridien. Y entonces se lo conté a una amiga francesa, Agnès Huyó, y Agnès me dijo, en esa zona todo se llama Le Méridien porque está el meridiano. Y le dije, pero yo no lo sabía, yo no sé cómo llegó eso a través de mí, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son las que me enganchan de escribir, porque son experiencias que solo me pasan. Luego ya no soy nada esotérica en mi vida, ya se me va. Luego fue una interferencia, inteligencia artificial, vaya usted a saber. Sí, ahora hay mucho debate. Y dime. Sí. Todos habíamos estado antes, todos habíamos visto lo que allí había. A mí me sorprendió poderosamente la vez bajando de esquiar de Pirineos, entramos con la flota de montaña y pisando facturas, archivos.
George García. Bien, ¿no? Le hablaste bien. Y dijimos, bueno, estamos en tus manos, tú verás. Y claro, después de la explicación que nos dejó a todos sobrecogidos, comprendimos la frase, hemos venido a conocerlo. Y él nos lo hizo conocer. Claro, él nos hizo, a mí me sobrecogió, y creo que puedo hablar por todos que salimos de allí y lo habíamos visto, pero era verlo. Y él nos lo hizo conocer. O sea que, y la potencia que tiene ahí, eso habría que escribirlo, porque como bien dices, si hubiera perdido una parte de la historia, no ya de España, sino con los personajes de diferentes nacionalidades, culturas y lo que ocurrió, podemos decir que de la historia de Europa pasó por Canadá. Claro, pero la palabra que tú has dicho, ¿no? La sorpresa. Yo pienso en otros monumentos, ¿no? Pues no sé, el acueducto de Segovia, otros equivalentes. Me refiero en cuanto a las dimensiones, no a la historia. ¿Cómo se ha podido esconder un edificio así, ¿no? Porque además en ese lugar que está enclavado en el valle, allí hay dos guías, George y Sylvain, que los dos, bueno, Sylvain es francés y George es, como se llama García, pues ya podéis suponer que es medio francés, medio español. Yo lo vi este domingo, no, el anterior, hace 9 días ahora. Me enseñó unos documentos que acababan de encontrar en Estados Unidos, según los cuales en este momento el número de toneladas de oro que pasó por Canfranc ya se ha multiplicado por 3, de las que aparecieron en los recibos que tú has dicho, de los baúles de mimbre, que sucedió por algo muy accidental. Y es que, si os acordáis de estos anuncios de la lotería, cuando eran así tan bonitos, en blanco y negro, con la música del doctor Zivago, los del Calvo, de la lotería, pues un año el anuncio se rodó en Canfranc, en la estación. Y entonces el equipo de rodaje vació las dependencias y había 2 playas de vías, una española delante del edificio y otra francesa detrás. Y arrojaron todo el contenido pues, sobre los carriles. Y lo que sucedió fue que, claro, cuando se interrumpió el tráfico ferroviario internacional, que eso os lo explicaría George también, el Jueves Santo de 1970, pues lo que pasó fue que por el acuerdo entre la línea de, bueno, ya era de Renfe, y la Compañía Nacional de Caminos de Hierro, la SNCF de Francia, tuvieron que suplir los franceses el trayecto del tren con una línea de autobuses que todavía funciona, que llega hasta Ologon-Sainte-Marie. Y entonces Jonathan Díaz, que era uno de los conductores del autobús, acababa de llegar, dirección Francia a Canfranc, y por estirar las piernas y entretenerse un rato se puso a mirar por allí y vio lo que el equipo de rodaje había lanzado sin ningún tipo de miramiento. Fue la primera vez, y estoy hablando solo de hace 23 años, se van a cumplir el año que viene 81 años bueno, 80 años del desembarco en Normandía. Fue la primera vez que eso se probaba documentalmente. Es decir, esos eran como recibos de papel cebolla, en ellos se consignaba las toneladas de oro que habían pasado por allí, porque luego también había mercancías muy curiosas, como 1 tonelada de opio que fue al Pardo directamente. No se sabe si con fines terapéuticos o recreativos, pero ese fue el destino. Y claro, y es una historia inmensa. Lo que hizo Jonathan Díaz, él se subió en el autobús, volvió a Lorón, que es donde vive, y esa noche volvió con su coche a Canfranc. Había escondido los papeles detrás de la iglesia del Pilar, que es la única que hay en Canfranc Estación, y
se los llevó en su maletero y luego el que se tuvo que esconder fue él. Porque, claro, supuestamente esos papeles están en el archivo de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en la estación Delicias de Madrid, pero mis informantes, que son como los de Bartolomé de las Casas, a mí me han dicho que allí no hay ni de la misa a la media. Porque, por ejemplo, había inventarios de casas de Varsovia con todo el contenido, o sea, todo, si tenían obras de arte, cristalerías, muebles, y que todo eso fue a parar tal cual a casas de Madrid, por supuesto, de personas vinculadas con el franquismo. Entre ellos, pues parece que Serrano Súñer se amuebló uno de sus pisos con... Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué pasó? A raíz de eso, Enrique Mújica Herzog, de segundo apellido, que, como podéis adivinar, es de ascendencia judía, pues comenzó a investigar. A todo esto, Jonathan Díaz, escondido, los papeles los había fotocopiado, depositó una copia junto con un móvil del año 2000, de estos estilo ladrillos aún, se lo dio a Víctor López, que era el exalcalde de Canfrán, y tenían el teléfono apagado y lo encendían una vez a la semana a 1 hora para comunicarse entre ellos. Y claro, nos contaron también hace poco que habían ido 2 agentes del Mossad haciéndose pasar por periodistas, y una amiga mía, a la persona que nos lo contaba, dijo, pues sí que eran malos espías porque los descubrieron, ¿no? Y bueno, si el Estado alemán tuviera que devolver el equivalente al expolio, porque mucha gente mayor de Canfrán habla del oro de los muertos, porque mucho provenía de los campos de exterminio, el Estado alemán entraría en bancarrota, porque claro, la magnitud y bueno, obras desaparecidas, pues como el retrato de joven de Rafael y bueno, muchísimas más. O sea que la historia no se acaba ahí, pero bueno, que no sé si escribiré más o lo escribirán otros. Bien, no sé si la historia se acaba ahí y no sabemos tampoco si el opio del Pardo era opio para el pueblo. O para el obispo. Pero bueno, te agradecemos, Rosario, tu intervención, tu dedicación a Castelló, a la Universitat Jaume I, al Seminario de Literatura Comparada, y esperamos encontrarnos pronto. A los demás recordar lo del día 14 y los programas del seminario que tenéis aquí detrás. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias.